Hola, buenas noches, noche de miércoles a jueves. Algunos podemos pensar que las cosas que están sucediendo a veces pues no afectan mucho a lo que puede llegar a suceder. Pero realmente hoy es de esos días donde podemos ver y analizar situaciones que nos están marcando claramente lo que está sucediendo y a veces no se ve. Saben que en este canal siempre repetimos una cosa importante, y es que cuando uno gestiona situaciones tensas o extremas, solo hay un escenario en el cual uno acostumbra a equivocarse y si es responsable, uno debe alejarse de ese escenario, que es cuando te atañen las situaciones personales. Porque aunque uno pueda considerarse un muy buen gestor de crisis, de situaciones extremas, cuando está por delante una situación personal, pues habitualmente se equivoca. Y hoy tenemos el caso claro y contundente de que el presidente empieza a tomar decisiones basándose en temas personales, lo cual, para aquellos que creamos que este presidente ya está agotando su tiempo, pues son momentos cuanto menos divertidos. Sánchez se está convirtiendo, encerrado en su propio ego, en ese personaje peligroso para la democracia, que empieza a equivocarse de forma cada vez más flagrante, no por lo que toma de decisión, sino por el hecho de tomarlas. Y hoy hemos tenido un caso claro, en ese que algunos dirán ascenso de Óscar López, no, ese cese del director de gabinete Óscar López por, según Sánchez, no haber protegido suficientemente a su mujer en las últimas semanas. Fíjese que no habla del hermano, de la mujer. Detalle importante. Una decisión tomada desde el corazón, aunque sea de hielo, que da igual si es malo o bueno Óscar López, nosotros pensamos que no es un personaje con suficiente categoría para estar donde estaba, pero eso es otra historia. Pero lo que es importante remarcar es que ese cambio significa la entrada de valores ya cada vez más personales del presidente en su gestión. Y eso, con el ego elevado, pues acaba siendo un problema, que obviamente, si hay alguien delante, debería aprovechar hasta el último momento. Ha habido además ese cierre de filas con Escrivá. Recuerden que desde 1965 con Franco, recuerden que alguna vez hemos dicho que el estilo de Sánchez cada vez se parece más al de Franco, pues desde 1965 jamás un ministro había sido pasado a gobernador del Banco de España. Pues con Escrivá ha pasado, con ZP fue un secretario de Estado. Y en esos cambios también ha surgido la figura de Diego Rubio, a que algunos llaman el académico. Un personaje, por cierto, del equipo de Redondo, se conocieron allá en Extremadura, y de esos que cuando uno lista su currículum, aquí vamos a explicar un poco algo, una reflexión muy personal, Algunos que nos hemos tenido que leer muchos currículums en la vida, cuando uno empieza a leer currículums y empiezas a destilar universidades, que uno empieza a perfilarlas de una manera, pero luego en las reproducciones acaba siendo profesor de todas, en fin, aunque seas un estudiante en prácticas, pero bueno, acabas poniendo que eres estudiante. Y cuando uno remarca en su currículum cosas que luego en sus currículos oficiales no aparecen, pues hombre, uno que tiene cierto olfato, pues dice, oye, aquí parece que hay algo extraño. Fíjese el detalle, este redondo team, vamos a decirlo así, este tal Diego Rubio, el académico para algunos medios, ya verán cómo nos lo venden como un genio de los 7 artes. Nos recuerda mucho a aquellos que son catalán, recordarán aquella rubita que se fue por depresión, nunca nos acordamos del nombre, aquella que estaba con el señor de las chaquetas, el Sartadi, que se nos iba el nombre, que también nos la vendieron cuando empezó en loterías como una mega crack que venía de las mejores universidades de Estados Unidos, que era la hija del portuario de Barcelona y por eso conocían a todo el mundo. En fin, de esas cosas curiosas. Pues este señor, pues entre otras lindezas de ese brillante currículum, dice que fue CEO de una empresa domiciliada curiosamente en un business center en Londres, en St. John Street, si no nos equivocamos, y que fue al cabo de pocos meses de su lanzamiento, donde él figura como CEO y fundador, con 2 amigos españoles, fue cerrada
por un compulsory strike off, traducido, por no cumplir los requerimientos legales del registro británico. Le duró apenas un añito y poco. Eso es ser un CEO en el gobierno del presidente. En fin, nos iremos luego de estos temas tan interesantes a hablar que Escrivá dice que es independiente. Cuando lo ha nombrado gobernador del Banco de España, el Banco Central Europeo no opina lo mismo. La Agencia Europea de la Guardia Fronteras y Costas, el Frontex, dice que quiere ayudar por el tema de Canarias, pero que nadie le ha pedido ayuda. Es la sensación aquella. Esto es como los fondos europeos. Recuerdan que nos daban muchos fondos europeos y resulta que luego el gobierno no sabe cómo distribuirlos y distribuye el 2%, el 3%. Son un grupo de incompetentes que no saben ni pedir las cosas que tocan. Hablaremos antes también, obviamente, de ese discurso de hoy del presidente donde se ha dedicado más a atacar a Ayuso. Los temas personales, insistimos, parece que se están convirtiendo en el eje central del presidente Sánchez para justificar lo de Cataluña. Más impuestos, en pocas palabras, y menos Lamborghinis, teniendo en cuenta que este último año se han matriculado 34, pues oiga, yo que lo tenía en el parking, es un chiste muy fácil, lo sabemos, pues no sé si lo voy a sacar o no, a ver si se van a pensar que soy millonario ahora, en fin. Crear una sociedad donde lo que se aspire, suponemos, con todo el respeto, pues es un Seat Arosa. No sé si hay si existe ese modelo todavía, Arona me parece que se llama, no lo sé bien. De coches les confieso que no controlo mucho. Luego tenemos a la señora Montero en el Senado, donde ha dicho que lo que dice escrito es lo que está escrito y lo que no está escrito no está escrito. En fin, este es el nivel de la política. No ha aclarado nada, ya ha generado dudas en Esquerra y Junts, que parece mentira que a estas alturas no sepan que les engañan cada vez que firman algo. En fin, ya se ve que tampoco son muy inteligentes. En la oposición tenemos que lo más destacado hoy ha sido eso de Abascal, donde decía que le llaman el puto amo, pero es el puto ladrón. Con todo el respeto, si para conseguir titulares hay que ir con ese tono, creemos que no es la mejor manera. Mientras, por cierto, el PP, nadie sabe dónde está, con todo lo que ha pasado. Insistimos, seguramente han hablado y han explicado cosas, pero no han conseguido ni un titular. Empieza a ser cada vez más preocupante. Los ha conseguido más Ayuso, respondiendo al ataque del presidente Sánchez, que el Partido Popular de Feijóo. Luego nos iremos a una de esas cosas que seguramente va a ser difícil de escuchar en algún medio puntualmente lo van a escuchar, que es un mensaje que ha trasladado hoy el GEMAT, el señor López Calderón, en un acto en Bruselas, en un tema donde estaban todos los jefes de Estado Mayor europeos, donde ha dicho que estamos volviendo a un tipo de guerra fría y que hay un intento de cambio del actual sistema basado en normas y valores democráticos. Es un mensaje que, saliendo de donde sale, sorprende. No porque no sea real, porque solamente es real, pero lo que nos está hablando es que hay un cambio de paradigma que aquí estamos explicando hace semanas en Europa, que parece que se empieza a dar cuenta de que no se va por el buen camino. Y la tendencia de los líderes de algunos países es, en vez de abrirse a escuchar a los ciudadanos, cerrarse y presionar a aquellos que intenten tener argumentos diferentes a los suyos. Nos iremos hablando de que Broncano, saben que empieza la semana que viene, el comunicador del Partido Socialista, el humorista, que él ha dicho que él hace humor, pues parece que ya está justificándose antes de empezar el programa que no va a conseguir ninguna buena audiencia. Recordemos que en el momento de la competición entre el señor Motos y el señor Latre está, creo que la última audiencia ha sido un 21% contra un 5, un 6%, sin comentarios. Parece que Broncano no va a tener mucha más suerte. Y claro, ya empieza a justificar que esto no sé qué, no sé cuánto, etcétera, etcétera. Algunos vemos a Broncano presentando el programa a la 1 de la mañana y nadie asumiendo sus responsabilidades. Acabaremos, como estos últimos días, hablando del tema del programa, de las aportaciones, explicando un poco lo que pensamos y hablando también de ese primer conferencia coloquio que haremos el día 30. Mañana ya pondremos los datos, seguramente en Bilbao,
donde empezamos la temporada de conferencias coloquio que nos va a llevar este año, pues pensamos que a más de 15, 20 localidades de España. Pues si le parece, empezamos este programa muy centrado en los temas personales del presidente Sánchez. E insistimos, cuando uno pone los temas personales al gestionar situaciones, pues acostumbra a equivocarse. Porque uno no toma las decisiones de forma brillante, sino las tira, las genera, basándose más en los miedos, los amores, todas esas historias. No les voy a explicar aquí ninguna teoría, pero cualquiera de ustedes lo sabe. No es lo mismo aquellos que estén gestionando una empresa, una actividad, gestionar una empresa ajena que gestionar tu propia empresa. No es lo mismo gestionar un problema de tus hijos, por decirlo más cercano que pueda haber, o de tu mujer o de tu pareja, que hacerlo de los hijos de un amigo, por mucho que lo quieras. Y esa realidad está cada vez acercándose más al presidente Sánchez, que en ese afán, en ese ego cada vez más intrínsecamente propio, que lo está convirtiendo casi en un enfermo, por no decir decir directamente que lo está convirtiendo peligroso, porque se está saltando todos los márgenes por mantener sus temas personales libres. Y hoy ha cesado a Óscar López, lo ha nombrado ministro, que no se equivoquen, y todo viene, como ya habíamos dicho, por cierto, que había mucho cabreo en la Moncloa por cómo se estaba gestionando la comunicación del tema de la mujer y del hermano, pues por no proteger, según el propio Sánchez, su entorno más personal, principalmente su mujer, lo cual nos lleva a que dos cosas fundamentales. Una, para aquellos que lo dudan, sobre todo para aquellos medios contertulios que dicen que esto no va a ningún lado. Fíjense lo nervioso que está Sánchez, que hasta cesa a su jefe de gabinete por mal explicar las cosas. Es consciente, por primera vez, ya desde hace semanas, que este tema puede acarrear esa famosa cena de los idiotas que hemos hablado y puede acarrear que alguien muy cercano acabe, tras la presión, en la prisión. Y eso, al final, pues ¿qué te genera? Te genera nervios, te genera cabreos, te genera saltos al vacío. Y no entramos si Óscar López es un buen o mal director de gabinete. Pensamos que no es obviamente brillante como el señor Redondo, vamos a decirlo así de claro, pero tampoco lo fue como director de Paradores, ya saben, ese lugar que nos esperan con los brazos abiertos. En fin, es un mediocre que ya en las elecciones de Castilla y León perdía a patadas, se hizo amigo de Sánchez, luego apoyó a Pachi López, Sánchez lo envió al retiro, pero luego lo recuperó, la necesidad de tener amigos, suponemos, y ahora le ha estado ahí trabajando, pues parece que no con muy buenos resultados. La caída en la comunicación, a pesar de ser superior, obviamente, todavía a la del Partido Popular, es bastante grande, comparada ahora con los tiempos, obviamente, del señor Iván Redondo. Y ese movimiento, ese cese de Óscar López, al que ha convertido en ministro, pues lo hemos vendido de otra manera. Lo que hemos dicho es que el señor Escrivá lo llevamos a gobernador del Banco de España, abrimos un hueco en el Consejo de Ministros, colocamos a Óscar López, que es nuestro objetivo fundamental, porque el Banco de España le importa poco al presidente Sánchez, y nos lo quitamos de encima como venganza personal. Ya saben que Sánchez está muy acostumbrado a eso. Algún exministro se acordará bien de que Sánchez es de los que usa a la gente y luego la tira por el retrete. Alguno dirá, coño, ¿le han nombrado ministro? Sí. Pero seamos sinceros, si Sánchez ya no le cogía el teléfono a su jefe de gabinete en aquellos 5 días de reflexión, imagínense ahora siendo ministro. Seguramente ni hablará con él. Porque algunos se creen que ser ministro es el top del top y que levantas el teléfono y se te pone el presidente. Pero claro, se te pondría el presidente en unas circunstancias normales. Cuando uno está encerrado en su ego y es un enfermo patológico, funciona por golpes de efecto personal como lo que ha hecho. Y envía al señor Escrivá, gobernador del Banco de España, algo que, como ya han empezado a recordar algunos, no sucedía enviar un ministro gobernador del Banco de España desde 1965. Recuerden, estaba Francisco Franco. O sea, desde el franquismo no sucedía esto.
Es irónico, ¿o no?, que el Partido Socialista repita, ya empieza a ser muy habitual, formas de actuar del franquismo. La censura, etcétera, etcétera. Ahora los nombramientos de gente fiel al presidente, no al partido del cual no es miembro el señor Escrivá. Y algo, como decíamos, no sucedía desde 1965, el que más se acercó fue ZP, otro personaje que envió a un secretario de Estado, si no equivocamos, el señor Ordóñez, de gobernador del Banco de España. Y este doble movimiento pues ha hecho la irrupción de un personaje que para algunos puede parecer oscuro, el académico. ¿Por qué hay que llamarle así? Porque así le empiezan a llamar a algunos medios y él le encanta, no se ruboriza al personaje Diego Rubio, del que hablaremos más profundamente, yo creo que a partir de ahora, pues el personaje no se ruboriza de que le llamen el académico. Es más, cualquiera que se lea su currículum, algunos lo hemos tenido en nuestras manos hace un rato, pues parece que es la clasificación de las universidades del mundo. Madre Dios, Oxford, la Sorbonne, wow, impresionante. Todo becado por la Caixa, el Santander, etcétera, etcétera. Nos recuerdan que tenía el mejor expediente académico de las universidades y resulta que es de la Universidad Autónoma de Barcelona, de historia, con todo el respeto. Para historia, obviamente. Y es alguien que forma parte del equipo de Redondo. Él lo fichó en el 2020, no lo olviden. Con lo cual algunos empiezan a vislumbrar que la idea inicial de Sánchez, el golpe de efecto, era volver a traer a Redondo a la Moncloa. Y eso nos vuelve a llevar al origen del programa. Decisiones personales, arrepentimientos y sensación de que las cosas no van nada bien. Y cuando esto los que tienen experiencia en el mundo empresarial, sobre todo, saben que a veces hay personas a las que, con todo el respeto, nos ha tocado que nos llamen cuando hay un problemón, de aquellos que llegas y te dicen, tú nos vas a salvar. Y yo la primera vez, les confieso que me lo dijeron, me emocioné y dije, hostia puta, qué bien. Dice, sí que va a ir bien la cosa, lo voy a hacer. Y al final, cuando te llaman para estas situaciones, acostumbra a ser que está tan mal el tema que no hay solución posible. Y ahí es donde queremos incidir. Estos movimientos apoyados en la ira personal, en el ego personal de Sánchez, quieren cambiar una situación que a día de hoy está muy enfilada por el tema de la señora, por el tema del hermano, por el tema de Ábalos, y que ya puede venir Redondo, puede venir el ahijado de Redondo, que parece no van a tener solución inmediata. Además, el personaje, decimos pues que se ha paseado por todas las universidades, lo cual está muy bien. Claro, está muy bien sobre todo si especificas exactamente a qué ha sido, porque no es lo mismo, creo que la palabra técnica es un stipendario, algo así, student, o que un profesor universitario. Es decir, no es lo mismo un becario que un catedrático, vamos a decirlo. Recordarán que en Cataluña, aquellos que nos escuchan hace más tiempo y que nos habían leído escribir, escribíamos, por ejemplo, que no era lo mismo un catedrático que una persona con cátedra. En Estados Unidos nos referimos, había el señor de las chaquetas que hablaba que era catedrático, creo que era en Stanford o Berkeley, no me acuerdo, en alguna universidad de estas, y realmente no era catedrático en el sentido estricto español, sino era que una empresa española pagaba una cátedra en Estados Unidos y elegía un profesor para ser director de esa cátedra. Y no es lo mismo luego ser catedrático que estar en posesión de una cátedra pagada por una empresa española. Y lo que implica es que, oiga, que seas más o menos amigo de la empresa, señora Botín, si quiere enviarme de catedrático, yo lo voy a aceptar. Pero no es precisamente ser un catedrático en el sentido estricto, que es obviamente una formalidad mucho mayor. El personaje también decía de esas cosas en su currículum, que una de las cosas que siempre nos hace gracia leer currículums es las cosas que decías y cuando llegas a ciertos lugares que ya no dices, porque dices, joder, si antes decías que habías sido un maravilloso CEO y fundador de una empresa cuyo nombre es Kerevan, vamos a decirla, Limited, pues dices, coño,
2, 3 años pone en el currículum que fue CEO de esa empresa. Hostia, pues oye, hay que destacarlo, ¿no? ¿No les parece a ustedes? Uno no es CEO porque le salga de ahí, no. Y claro, en Inglaterra, el Reino Unido, el registro es público y obviamente y es fácil buscarla, es que le va al límite de tiempo, aparecen todos los documentos. Él y 2 amigos fundan la empresa y al cabo de 1 año y pico, pues recibe un requerimiento que no atiende y luego un compulsory strike off, traducido algo así que es que la cierran por no cumplir los requerimientos legales. No especifica obviamente cuáles, pueden ser desde no presentar los cierres a cualquier cosa, pero está claro que no parece que su experiencia fuera de la academia, no sabemos si por eso llaman el académico, es muy elevada. Eso sí, nos han dicho esas cosas tan interesantes que todo el mundo, si se fijan en política, tiene asesor de las Naciones Unidas, asesor de no sé qué, dices, guau, 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 guau. Hombre, nosotros también hemos hecho informes para el Ayuntamiento de Barcelona, para la Generalitat, para el Gobierno de España, etcétera, etcétera, para algún gobierno de extranjero, etcétera, etcétera. Oiga, tampoco es cuestión de ir diciendo aquí uno por uno las cosas, porque al final parece como esos profesores universitarios saben que no tienen más experiencia, que lo único que hacen es listar sus artículos en revistas científicas y forman un currículum de 380 hojas que aburre al más tonto. Como decía aquel juez, por cierto, un juez de los más importantes de este país, lo importante de una sentencia es hacerla breve y concisa. Cuando tienes que justificarla habitualmente, es que hay algo que no te crees. Cuando tienes que justificar un currículum con 3 millones de explicaciones, donde empiezas siendo estudiante en la Universidad de Oxford y acabas para algún medio siendo profesor, suponemos que alguno mañana dirá que era catedrático, pues acaba siendo malo. Cuando creas un grupo de amigos, le llames como le llames, y sales en una foto en algún diario, hombre, tampoco estás creando el club, no sé, de los poetas muertos, vamos a decirlo así, al tratarse del Reino Unido, no. Oiga, que es una cosa que todos, o al menos yo creo que algunos hemos hecho en la universidad, pues que es crear asociaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, que está muy bien, es alabable, pero es la etapa escolar y no parece que eso tampoco sea algo para poner como un elemento muy destacado. Habitualmente cuando lo haces es que detrás no hay nada. Hay que superar etapas, señor Diego Rubio, hay que superar etapas. Porque vivir del pasado, para algunos, está muy bien, pero lo importante es aprender del pasado y vivir el futuro. Nos va a dar días de gloria este señor, lo van a ver, el académico. Nos va a dar muchos momentos entretenidos. Y hoy, aprovechando, el presidente Sánchez pues ha dedicado en ese discurso que ha hecho allí con teleprompter incluido, etcétera, etcétera, pues a justificar lo de Cataluña atacando a Ayuso. Otro tema de odio personal. Alguien nos ha recordado, por cierto, lo de la ley de ELA, ¿por qué no la aprueban y la van tumbando? Y nosotros insistimos, es un tema personal con... no nos acordamos el nombre, lamentablemente ahora, con esta persona que gestiona mucho lo de ELA, porque le prometió una cosa y él lo dijo, una conversación, entre comillas, la repitió, y Sánchez se la tomó como algo personal de que ahí no vamos a hacer nada. Le importa un huevo a la gente. Sánchez solo se preocupa de su ego. Y de la misma manera, pues, tiene que tener un enemigo para justificar cualquier cosa. Oiga, que vamos a aprobar una bestialidad con Cataluña, la culpa es de Ayuso. Que mañana se cae un puente, la culpa es de Ayuso. Coño, que el puente se ha caído o los retrasos de los trenes es en Extremadura, pero la culpa es de Ayuso, hombre, por favor. Y esa es la realidad habitual de los personajes histriónicos enfermos, que no ven más allá que enemigos y que tienen la autoestima cada vez más baja. Ha remarcado además que va a subir los impuestos, como si fueran pocos en este país, y que va a perseguir, en pocas palabras, a los Lamborghinis. Lamborghinis, han dicho algunos, otros dicen Lamborghinis, hemos visto hoy, reconocemos el programa de Mejide, y se han matriculado 34 en el 2023. Bueno, ya sé, y esto lo voy a decir así en voz baja, ya sé que esos 34 coches
todos nos están escuchando los dueños, porque los conozco. Están ahí escuchándonos y dudan qué hacer con el Lamborghini ahora, si sacarlo o no sacarlo. Hombre, por la deriva que está tomando este gobierno es capaz de embargárselo mañana, por cualquier causa, para repartirlo, no sé, en los centros de acogida. Vaya usted a saber. Porque total, si le damos un hotel de 4 estrellas a todo lujo por entrar ilegalmente en España, que menos que darles un Lamborghini. Habría que hacer unos cuantos más, por eso. Pero en todo caso, la demagogia empieza a ser cada vez más notoria. Y habitualmente cuando entra en escena la demagogia, siguiendo en ese análisis de temas personales, es cuando no se tienen soluciones a los problemas. Y es obvio, notorio, que cada vez es más claro que el presidente no solo se encuentra solo, sino que empieza a atender a motivos estrictamente personales cualquier decisión que toma. Y ahí hay un cambio importante con lo que sucedía hasta hace unos meses, incluso podemos decir unos años, cuando estaba, por ejemplo, la figura de Iván Redondo. Y antes de eliminar a los Ábalos, ¿se acuerdan aquella vicepresidenta que ya nos acordamos, aquella que era catedrática también? Catedrática del Tocomocho debía ser, no me acuerdo, la vicepresidenta del gobierno, aquella de Córdoba. Pues al menos tenía gente que podía hablar y opinar y divergir y decir cosas diferentes. Claro, ahora lo más inteligente que tiene es, con todo el respeto, a Puente, a Cuerpo, el ministro de Economía, que cada vez que habla, saben que no había hablado prácticamente nada. Decían el otro día, le preguntaban, oiga, en 6 meses no le ha preguntado nada. Es que ¿para qué responde usted? El PP debería preguntarle muchas cosas porque este hombre es muy cómico. A lo mejor se puede ir con Broncano, porque entre lo de que no se puede estirar el asiento y recordar hoy a Franco, hostia, este hombre de verdad, mejor... A ver, el señor Diego Rubio, a ver si pone un poco de orden, el académico, y que le recuerde a este señor que se calle. Porque para decir las chorradas que dice el señor Cuerpo, debería preocuparse más por su nueva mujer, por los cargos donde la ha metido, obviamente, no piensen mal, que no va a Zaragoza. Pero son de esas cosas que, oiga, que uno debería empezar a aprender. Porque, miren, al final hay que reconocer una cosa que para algunos es muy evidente, ¿eh? Nosotros sabemos que la gente ahora está muy cansada, la gente empieza a estar muy cabreada, etcétera, etcétera, pero no le diré que nosotros nos lo pasemos bien, obviamente, porque tampoco vamos a ser así de crueles, pero tampoco nos gustaría que esto se disolviera como un azucarillo, porque parece que cada vez es todo tan obvio, tan notorio la incompetencia, que te da la sensación de que da igual a tomar, perdón, a tomar por culo todo, porque estos se van a disolver solos. Bueno, si tuvieran un poco de intensidad la oposición, ya ni les cuento. Ahí tienen la ventaja de que la oposición es la que es y tampoco acaban de sumar mucho. Pero la realidad es que meten la pata tras meter la pata y eso es una muestra constante de debilidad. Y además dicen cosas cada vez más descaradas. Hoy Escrivá, cuando la nombró gobernador del Banco de España, ha dicho que él es independiente. Sí, claro, campeón. Eres independiente. El enfado del Banco Central Europeo pues será porque eres tan independiente que no lo acaban de entender. Insistimos, como hemos dicho, es una decisión personal nuevamente del presidente, nada que ver con el Partido Socialista. Como con Franco. Eso puede ser la clave actual. Porque además una de las cosas que generan cuando uno está en un momento de crisis, vamos a decirlo así, es que atiende muy poco a las razones. Y habitualmente, también les habrá pasado a ustedes, supongo, sobre todo aquellos que sean autónomos, en algún momento complicado, pues tu primera reacción es, me cago en todo, no sé qué, y tiras por lo personal, ¿no? Hostia, voy a poner a Escrivá, que creo que es amigo mío, por decir algo, o voy a solucionar esto tal, y no ves los procedimientos. Es muy importante la palabra procedimiento en democracia, porque implica que hay procedimientos para casi todo, a veces más correctos, menos correctos. Y hoy ha sido quien nos ha sacado los colores al gobierno de España, obviamente al señor Sánchez, la Agencia Europea de Guardias y Fronteras y Costas, el Frontex, para entendernos, que dice que a ellos les encantaría ayudar, es los que vigilan todo el tema de migraciones, etcétera, les encantaría ayudar a España por el tema de Canarias, pero claro, que nadie les ha pedido nada.
Nadie les ha pedido ayuda y que ellos no pueden intervenir si no les piden ayuda. Esto no es aquello de delito flagrante y se presenta a la policía. No, no, no. Si tú no dices nada, si tú, como dice la canción, si tú no dices ven, y por ti lo dejo todo, pues no vengo. Pues que tenga que decirte la Agencia Europea de Guardia de Frontera y Costas, que a estas alturas nadie les ha dicho nada ni les ha pedido nada, vuelve a insistir, a decirnos que el presidente no tiene nada claro qué cosas hay que hacer y que está ensimismado en su propio ego y en su propia vida. Pero por suerte tiene a Montero, a la chiqui, que saben que es la que muchos dicen que podría aspirar a sustituirlo en un caso de crisis total. Nosotros, cuando lo hemos oído más de una vez, siempre nos hemos echado la risa, que hoy en el Senado ha demostrado su habilidad dialéctica. Es un piquito de oro, la señora. Ha dicho que las cosas escritas son las escritas y las cosas no escritas son las no escritas, con lo cual no se puede interpretar las cosas no escritas. Esta señora de juez no tendría nada que hacer, obviamente, porque se le metería a copiar la ley sin aplicar ninguna sentencia, lo cual ha generado obviamente dudas en Esquerra y Junts, aparte de no aclarar nada, sobre todo dudas porque la gente de Esquerra y Junts, que siempre hemos repetido en este programa, jamás han sido los más inteligentes, lo siento, pero pues, si tenéis de líder a Puigdemont, imagínate cómo deben ser el resto, pues creen ahora que a lo mejor los están engañando. Ay, señor, que bajan los ángeles a patadas del cielo. Madre mía. Pues parece que así tenemos el panorama del país. Por suerte tenemos la oposición que parece que ha decidido cuál es el camino. Y hoy avanzamos un poco a Vox por delante del PP, a pesar de las encuestas, porque quien se ha ganado el titular de algún medio ha sido Abascal, diciendo que al señor Sánchez le llaman el puto amo, pero para él es el puto ladrón. Miren, saben que nos gusta dar consejos a todos, a Abascal incluido, obviamente. Es de los que más consejos hemos dado. Mire, si la comunicación de Vox se va a resumir en llamar al presidente puto ladrón, pues no sé dónde queremos ir. La verdad, no sé dónde queremos ir. Nosotros insistimos que el mensaje que debe dar la oposición es el de transmitir ilusión. Oiga, podemos proponer esto, lo otro. Es cierto que en este país, según qué propuestas, pues no tienen cabida en los medios, pero ahí es la habilidad del equipo de comunicación y de conseguir colocar el mensaje. Esto es básico, señores de Vox, es básico. Si solo consiguen colocar el mensaje diciendo puto ladrón al señor Sánchez, aunque el chiste sea bueno, puto amo, puto ladrón, pues lo único que van a hacer es, obviamente, reforzar a sus votantes, pero no van a conseguir ni un votante más. Porque el votante medio de este país no quiere esos mensajes, aunque luego pueda tener su opinión sobre el personaje Sánchez. No creemos que sea la política de comunicación, que insistimos, para toda la oposición a día de hoy es muy difícil, porque fíjense, si dividiéramos los medios en dos grupos, vamos a decirlo así de claro, los progubernamentales, como si esto fue una dictadura, y los de la oposición, creo que nadie duda que los progubernamentales se dedican a desmentir y a glorificar al gobierno, por un lado, y atacar a la oposición, por el otro. Pero los de la oposición, llamámosle así, sobre todo los digitales, se dedican a atacar al gobierno, pero no se dedican en su mayoría a proteger a la oposición porque no les da ningún argumento para ello. Con lo cual se crea un vacío donde unos, los medios progubernamentales, pues hacen esa doble función y los medios, entre comillas, opositores, pues se dedican simple y llanamente a atacar al gobierno, con lo cual lo desgastan, pero si no hay nadie trabajando detrás, haciendo ese trabajo que algunos llaman de cloaca, en fin, cada uno pone nombres a las cosas, algunos en su momento le llamábamos de minería, porque es como está en una mina, taladrando para intentar llegar a la luz, pero está claro que si pones en una minería a señores de traje barato del Corte Inglés, pensamos en Bendodo, obviamente, pues no vas a llegar a ningún lado. No vas a llegar a ningún lado. Para hacer ese trabajo hay que ensuciarse las manos. Y muchos de la oposición jamás van a hacer eso. Y eso es un problema
de la oposición cada vez más claro. Y nos salimos rápidamente a tres temas nos quedan. Uno es el mensaje del GEMAT, el señor López Calderón, creo que es almirante, en Bruselas, en la presentación de altos cargos de la OTAN, con todos los miembros del GEMAT, donde ha dicho que estamos volviendo a una guerra fría y a un intento de cambio del actual sistema basado en las normas y valores democráticos. Algunos pueden haber entendido ese mensaje como una crítica velada al propio presidente del gobierno, en el sentido de que la respuesta que hay a lo que está sucediendo en Europa, que recordemos, es esa presión de las migraciones, esos movimientos, sobre todo en el norte de Europa, de volver a los ilegales, es decir, cumplir la ley. No están diciendo nada más. En algunos países se está además añadiendo pues la censura de prensa, la pérdida, como dice el almirante, de valores democráticos que siempre habían destacado en Europa. Y eso es cierto, hay que decirlo así de claro. El peligro. Por eso fíjense que pocas veces creo que hemos dicho que el presidente del gobierno es un enfermo, creo que lo hemos dicho alguna vez, pero que es un enfermo peligroso, pocas veces lo decimos, pero cada vez es más constancia de que eso es así. Porque ya no tiene como objetivo los valores democráticos, y estamos citando al GEMAT, espero que no lo cesen mañana, sino que tiene sus valores personales. Y cuando tú estás gestionando algo público, te has de deber a los ciudadanos, no a lo tuyo. Y eso es algo que muy poca gente en este gobierno y en la oposición todavía entiende. Y es un ejemplo un poco rebuscado, pero que el señor Broncano, recordaremos, el señor que dice que él se dedica a hacer humor. Antes de empezar su programa el próximo lunes, en la presentación hoy de, creo que se llamará La Revuelta, ya de por fracasado el proyecto, diciendo que ellos no están aquí para superar audiencias, no, les pagan una burrada por llenar la pantalla, no te jode, Broncano, de verdad, ¿eh? Parece que ya le empieza a ir grande el tema antes de empezar. Dice que ellos no son propaganda del gobierno, no, que casi se cargaran al director, bueno, se cargaron al director general de televisión y todos aquellos movimientos para que tú entraras, no era propaganda del gobierno, no, hombre, no, que va. Que es que Sánchez estaba cansado de tener que pagar el Movistar Plus y ver tu programa y dijo, quiero verlo en la 1, que con mi antena a la Moncloa solo se ven las cadenas estatales. En fin, cosas de esas que nos demuestran que el personaje quizás sea humorista, pero conoce muy poco de la vida. Y no tanto por la vida en sí, que seguramente a lo mejor, como le gustaba preguntar siempre cuánto dinero tenía la gente, de él nunca ha explicado lo que tiene, quizás sí que sería interesante, aparte que lo explicaba el primer día, que podía ser muy divertido lo que escucháramos, que no conoce nada de la política. Él puede tener un contrato con una productora que parece que sabe las cosas que hace, la del señor Buenafuente. Pero está claro que si fracasa, no será solo su fracaso, será el fracaso del gobierno y el fracaso de Televisión Española que pagamos todos. Y si no empieza a asumir eso, o lo empieza a asumir ya dándose por perdedor, hombre, le recomendamos antes de coger el contrato, quizá alguno se acuerde todavía que lo que debía hacer si era un buen profesional era renunciar al contrato por todo lo que se está hablando, pues quizá, aunque le salga una indemnización, creemos que tiene unos cuantos millones en el banco este señor, que diga que no se ve con capacidad para hacerlo. Al menos le quedaría un poco de dignidad, algo que parece hace tiempo no tiene. Y acabamos hoy miércoles recordándole el tema de las aportaciones. Sé que ha habido durante el día de hoy y ayer bastantes aportaciones, no tengo las cifras, les soy sincero, tenemos las de hace 2 días que estamos en un 40% menos, con lo cual animamos a todo el mundo a seguir haciéndolas. Estamos en ese momento interesante de principio de temporada y creemos que la intensidad va a ser cada vez mayor, la dedicación mayor. El 30 ya empezamos este año mucho antes que el año pasado, que creo recordar que empezamos las conferencias coloquios sobre mayo o así. No quiero mentir, a lo mejor hicimos alguna antes, pero este año ya empezamos prácticamente ya, el 30 de septiembre tenemos la de Bilbao, seguramente tendremos la de Palma, la de Murcia, las iremos confirmando en los próximos
días y semanas, y animamos obviamente a todo el mundo que quiera que hagamos la conferencia coloquio en su localidad, pues que nos lo indique y miramos a ver cómo podemos cuadrarlo. Nuestra voluntad es, como el año pasado, utilizar una parte de los recursos precisamente para evitar los gastos para nadie, es decir, nosotros nos desplazamos donde nos digan a nuestro cargo, si tenemos que pasar noche en hotel, pues la pasamos, no hay ningún problema, lo asumimos nosotros, los desplazamientos, etcétera. O sea, como si fuera aquel regalito que nos ponen ahí, pim, con la cerecita, y empezamos la conferencia coloquio donde nos indiquen. Esa es la voluntad, si hay más localidades. Ya dijimos el año pasado que creemos que Valencia, Alicante, toda esta zona sería muy interesante, la costa gallega también, pero a partir de ahí obviamente es la decisión de los oyentes que consideren que puede ser algo interesante, y nosotros, oiga, donde hemos ido, al menos hasta la fecha, todo el mundo creo que ha quedado bastante satisfecho, y vamos a volver a la mayoría de lugares. Intentamos ser amables, hombre, simpáticos, ya lo hemos dicho muchas veces, somos catalanes, no somos como Broncano, que es un humorista, nosotros somos gilipollas en esto, tenemos muy poco sentido del humor, pero intentamos hacerlo al menos ameno a todo el mundo. Nosotros nos vamos a emplazar hasta mañana en esta primera semana, donde cumpliremos de domingo a jueves, viernes, salvo novedad, descansaremos, sábado descansaremos, domingo volveremos, y el lunes seguramente volveremos tarde porque tenemos un acto en Madrid, la presentación de los libros del exdiputado Pablo Cambronero en el Congreso, que iremos a Madrid, vamos y volvemos, si las circunstancias nos lo permiten. Hablamos obviamente de circunstancias de nuestro cuerpo, pero creo que no habrá ningún problema en ese desplazamiento breve, y volveríamos nuevamente el lunes seguramente a nuestra vuelta, que ya sería un poquito más tarde, aunque estos últimos días ya estamos yendo habitualmente tarde. Nos vamos a emplazar entonces hasta mañana, como siempre decimos, seguimos.